En un pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz, cerca de Grazalema, vivía Lucía, una joven recién casada que apenas había disfrutado un año de su matrimonio. Su marido, Javier, tuvo que marcharse a una larga misión de trabajo en Japón, dejando a Lucía sola en la antigua casa familiar de su suegro, don Manuel, un hombre de unos 60 años, robusto y siempre impecablemente vestido con camisas de lino y pantalones de pana, que conservaba una cortesía de otra época, casi olvidada. Al principio, Lucía se sentía incómoda compartiendo techo con un hombre mayor, aunque pronto descubrió que don Manuel era un hombre amable, atento y con un sentido del humor, que la hacía reír cuando menos lo esperaba. Lucía solía vestirse con vestidos de lino ligeros, con botones en el pecho y un cinturón fino que destacaba su cintura. Sus tacones bajos y delicados completaban un look sencillo pero sugerente. Su cabello, siempre recogido en un moño bajo, dejaba al descubierto la línea suave de su cuello, lo que hacía que don Manuel, a menudo, la mirara con una sonrisa silenciosa desde la cocina. A don Manuel le encantaba observar cómo Lucía se movía entre fogones y platos, y a veces, con una voz pausada y suave, le pedía ayuda para medir su nivel de azúcar en sangre. Tenía diabetes tipo 2, y la doctora insistía en un control riguroso, antes y después de las comidas, incluso por la noche. Lucía, con paciencia y delicadeza, se encargaba de pinchar su dedo, limpiarlo con alcohol y colocar la lanceta. Don Manuel cerraba los ojos como si fuera un ritual íntimo, y ella sentía que ese pequeño gesto era mucho más que un simple acto de cuidado. Una tarde, mientras Lucía le ayudaba, notó que don Manuel sostuvo su mano un instante más de lo habitual, con una calidez inesperada. No supo qué pensar, pero fingió no haberlo notado. Esa noche, antes de dormir, él la llamó de nuevo. «Lucía, ¿me ayudarías otra vez, como ayer?» Ella asintió. Él estaba sentado en su sillón, y ella se arrodilló frente a él para tomar su dedo. Su mirada subió desde el rostro de Lucía hasta las finas tiras de su blusa y el delicado contorno de su cuello. «Eres como un ángel, Lucía. No sé qué haría sin ti», murmuró él con sinceridad. Lucía bajó la mirada, sintiendo un cosquilleo en el pecho, pero respondió con naturalidad: «Me gusta ayudarte». Él suspiró, un suspiro profundo que parecía liberar un peso invisible. Al día siguiente, don Manuel empezó a pedirle ayuda con más frecuencia, incluso en la madrugada. Lucía, aunque cansada, no se atrevía a negarse. Él alababa su paciencia, su cuidado, sus manos suaves. Ella empezó a vestirse con vestidos un poco más ajustados o con medias transparentes bajo el albornoz, sin saber muy bien por qué, tal vez por deseo de ser vista, tal vez por la soledad. Una mañana, tras salir de la ducha, Lucía se encontró con don Manuel en el pasillo, casualmente. Su mirada recorrió el cuello húmedo de ella, el toalla apenas cubriendo su pecho. «Perdona, no sabía que no estabas vestida aún», tartamudeó él. Lucía sonrió y respondió: «No pasa nada, no fue a propósito». Pero algo había cambiado entre ellos desde ese instante, y ella empezó a sentir una mezcla de inquietud y deseo. Pasó una semana desde esa mañana en toalla, y aunque todo parecía igual, don Manuel estaba más callado, más pensativo. Incluso en las mediciones había una timidez nueva, como si temiera romper el frágil vínculo que se había creado. «Lucía, ¿hoy podemos olvidarnos de la medición nocturna?», preguntó tímidamente. «¿Por qué?», contestó ella sorprendida. «Para que descanses». «¿Estás cansada?». «Sí, lo estoy», admitió, pero en ese momento, algo en el aire se tensó. Él ya no quería que ella lo tocara, o quizás había sentido que ella sentía más de lo permitido. Lucía eligió un vestido de flores pequeñas, con un escote amplio y tela gruesa que marcaba su figura, y dejó su cabello suelto, largo y brillante, recordando que a don Manuel le gustaban las melenas largas. Cuando le llevó el medidor, él la miró fijamente el brazo. «Hoy estás muy hermosa, Lucía», dijo suavemente. Ella respondió rápido y sin pensar: «Gracias». Se sentó junto a él, como siempre, pero él puso su mano sobre la de ella, cálida y suave, ayudándola a mantener el equilibrio. Sus dedos se movían apenas, con una ternura inesperada. El medidor pitó, los números eran normales, pero el corazón de Lucía latía con fuerza descontrolada. Esa noche no pudo dormir, recordaba cada detalle, la mirada, la caricia de los dedos, el roce del aliento. ¿Era real? ¿Lo deseaba?
A la mañana siguiente, don Manuel estaba tenso, evitaba su mirada. El ritual fue silencioso, pero al irse, susurró: «Perdóname si no está todo bien». «No pasa nada», respondió ella. Ese mismo día llegó un paquete de Javier con una nota: «Lucía, eres mi diosa», y un conjunto de lencería roja, fina y delicada, claramente no para el día a día. Un escalofrío recorrió su espalda. Lo guardó en el armario, pero la idea no la abandonaba. La noche siguiente se lo puso bajo el albornoz, solo para ella, para recordarse que seguía siendo mujer. Cuando don Manuel la llamó para la medición nocturna, ella caminó despacio, sintiendo cada paso en el pecho. Él estaba en pijama, con el cabello peinado y la mirada cansada pero viva. Al inclinarse para tomar el aparato, su albornoz se abrió un poco, y sus ojos se deslizaron hacia ella, luego se apartó bruscamente. «Lucía, si te pido que te vayas ahora, ¿lo harías?» «No», susurró ella. «Me quedo, si me permites». Hubo un largo silencio antes de que él posara su mano sobre su hombro, sin bajar más. Ella cubrió su palma con la suya, y se quedaron así, sin palabras, solo con miradas y respiraciones entrecortadas. Esa noche todo cambió, aunque por fuera seguían con su rutina. Entre ellos creció un silencio cargado de secretos. Lucía empezó a notar que don Manuel la miraba con una mezcla de admiración y gratitud, no con deseo. Se volvió aún más cortés, casi reverente, y cuando ella se acercaba con el medidor, él se arreglaba la camisa y el cuello como si fueran a una cita. Una tarde, justo antes de una tormenta, se fue la luz en la casa. «Creo que es el cuadro eléctrico», dijo él, levantándose del sillón. «Voy contigo, tengo una linterna pequeña». Bajaron juntos al sótano, lleno de olor a humedad y madera vieja. Él sostenía la linterna y ella la caja de herramientas. Cuando don Manuel abrió el cuadro, Lucía resbaló en una baldosa mojada y se agarró a su hombro. Su mano cayó sobre su cintura, y la luz iluminó sus caderas bajo el vestido fino que llevaba puesto. «Perdona», murmuró ella. Él no dijo nada, solo la acercó un poco, y sus cuerpos se rozaron. Fue solo un instante, pero en él se condensaron soledad, deseo y prohibición. Cuando volvió la luz, se apartó rápidamente y susurró: «Tenemos que ser cuidadosos, Lucía, no debemos». Ella no respondió, pero esa noche, abrazada al albornoz de don Manuel, con su aroma a tabaco, menta y gel de ducha, sintió una mezcla extraña de vergüenza y excitación. Había cruzado una línea invisible, y no sabía cómo volver atrás. Los días siguientes transcurrieron con una tensión creciente que parecía envolver cada rincón de la casa. Lucía se movía por el hogar con una mezcla de nerviosismo y una extraña felicidad contenida. Don Manuel, por su parte, se mostraba más reservado, pero no podía ocultar por completo su mirada profunda y atenta cuando ella entraba en la habitación. Ella, a menudo, elegía vestidos que rozaban la elegancia sin caer en la provocación directa, blusas de seda que rozaban su piel y faldas que delineaban sus caderas con suavidad. Sus zapatos, unos salones de tacón medio en tonos tierra, complementaban el conjunto con discreción, mientras un delicado collar de plata descansaba sobre su clavícula, insinuando sin revelar. Una mañana, mientras Lucía preparaba el desayuno, don Manuel apareció con una camisa recién planchada y un aroma distinto a su habitual colonia. Se había afeitado con cuidado y su rostro mostraba una expresión más serena, casi melancólica. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó ella, tratando de ocultar la ansiedad que le producía aquella presencia que parecía flotar entre la ternura y la distancia. Él sonrió suavemente y respondió: «Mejor, aunque a veces no sé cómo mirarte sin que duela un poco». Ella se acercó, llevando en las manos una taza de café humeante, y en un impulso dijo: «¿Y para qué mirar si se puede sentir?». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, sorprendiendo a ambos. Don Manuel dio un paso adelante, deteniéndose a 1 metro de distancia. El silencio se hizo denso, como un velo invisible que los separaba y unía a la vez. Esa tarde, mientras las sombras se alargaban en el salón, Lucía salió al jardín con una escoba para barrer las hojas secas que cubrían el camino. Don Manuel la siguió, sin decir palabra, y se quedó en la puerta observándola trabajar. Su vestido de algodón blanco, ajustado a la cintura y con un escote discreto, bailaba con la brisa fresca. Ella sintió que cada mirada era un roce invisible, un susurro que no se atrevía a pronunciar. De repente, él se acercó y le ofreció su abrigo. «No quiero que te resfríes», dijo,
anudando el cinturón con manos que temblaron ligeramente al tocar su cintura. Sus ojos se encontraron y en esa mirada hubo una mezcla de deseo reprimido y un miedo profundo a cruzar una frontera que ambos sabían peligrosa. Lucía apartó la mirada, pero no pudo evitar notar cómo su corazón latía con fuerza desbocada. Aquella noche tuvo un sueño vívido, se veía a sí misma frente a un espejo, vestida con la lencería roja que Javier le había enviado, cubierta con el albornoz de don Manuel. Él estaba detrás, con una mirada fija y silenciosa. Ella no huía, al contrario, abría el albornoz con decisión. Se despertó sudando, con el corazón en un puño, preguntándose qué significaba todo aquello. Un par de días después, encontró a don Manuel en la sala, sin camisa, cambiándose la venda de la inyección. Su torso bronceado y firme contrastaba con la fragilidad de sus manos. Al verla entrar, él intentó cubrirse apresuradamente, pero Lucía se acercó sin miedo. «¿Me puedes mostrar dónde va la inyección?», le pidió con voz temblorosa. Él quiso hablar, pero ella inclinó la cabeza para limpiar la piel caliente con un algodón. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Al terminar, sus rostros quedaron muy cerca, demasiado cerca. «Si no te vas ahora», comenzó él, pero ella no lo hizo. El silencio se rompió solo por el susurro de su respiración compartida, y aunque no hubo contacto, el roce de su aliento fue suficiente para traspasar cualquier barrera. Esa noche, Lucía se quedó despierta, abrazando la camisa que él había dejado en el sillón. El aroma a tabaco, menta y un toque de jabón masculino la envolvía, despertando en ella una mezcla de deseo y culpa que no sabía cómo manejar. Al amanecer, don Manuel no mencionó nada al respecto, pero sus ojos transmitían un entendimiento nuevo, profundo. Durante la siguiente medición, con un suspiro, comenzó: «Lucía, anoche soñé contigo». «Yo también», respondió ella, y juntos reconocieron en ese instante que el límite entre el deber y el deseo se había vuelto borroso, casi imposible de definir. El otoño había llegado con sus brumas espesas y un viento frío que se colaba por las rendijas de la casa. Lucía, envuelta en un cardigán gris de don Manuel, con los codos gastados y el calor de sus manos ausentes, sentía que algo en su interior se deshacía y a la vez renacía. Él se levantaba temprano, preparaba té de menta y colocaba el medidor siempre en el mismo lugar, con una precisión casi obsesiva. «Lucía, eres como el corazón que me mantiene vivo», le dijo una mañana, rompiendo el silencio que los envolvía. Ella no supo qué responder, solo sintió la necesidad de llorar o lanzarse a sus brazos y olvidar todas las reglas que los separaban. Esa noche soñó otra vez con don Manuel. Ella vestía su camisa, sin nada debajo, y él la sujetaba con delicadeza por la muñeca. Ella no escapaba, le susurraba que no parara, que siguiera. Al despertar, el temblor le recorrió todo el cuerpo, pero la verdadera tormenta estaba por llegar. Javier llamó por teléfono, anunciando que regresaría en 3 días. Lucía quedó paralizada, con una mezcla de alegría, culpa y miedo que la asfixiaba. Durante la cena, con voz temblorosa, le contó a don Manuel: «Mi marido vuelve». Él asintió en silencio, mirando por la ventana. «Sabía que esto pasaría, pero no pensé que sería tan duro», dijo con voz quebrada. Ella se acercó y posó su mano en su hombro, él la cubrió con la suya y un escalofrío recorrió ambos. «No hemos hecho nada», intentó decir, pero la voz le falló. «A veces, no hacer nada es lo más terrible», susurró él. Lucía se sentó en el suelo, frente a don Manuel, como siempre hacía para las mediciones, pero esta vez el medidor quedó olvidado en la mesa. Se quedaron allí, en silencio, mientras él acariciaba sus cabellos lentamente, como despidiéndose. «Eres la luz que nunca tuve». El calor que hacía tiempo no sentía. Se inclinó y sus labios rozaron su frente, casi rozaron, pero no se atrevió a tocarla. A la mañana siguiente, don Manuel había desaparecido. En su habitación encontró una nota: «Lucía, me he ido al balneario del que te hablé. Quiero que recibas a tu marido con la paz que mereces. No me voy porque me hayas rechazado, sino porque no me reconozco y te temo a mí mismo. Gracias por tu calor. Si alguna vez abres la puerta y me ves, recuerda que no te he olvidado». Las lágrimas de Lucía cayeron sobre la mesa mientras leía. Sabía que ya no era la misma mujer que un año atrás. Algo prohibido y vivo había nacido en ella. Justo entonces, escuchó el sonido del portón. Javier había llegado.
Lo recibió con el cardigán gris, y él, al abrazarla, inhaló profundamente y susurró, «Hueles diferente, como si hubieras vivido de verdad». Lucía cerró los ojos, apoyándose en él, pero un escalofrío la recorrió al sentir que alguien la observaba. Salió al balcón, a lo lejos, frente a la parada del autobús, vio a don Manuel con una maleta. La miró fijamente, sin sonreír, solo asintió una vez y desapareció en la niebla. ¿Qué secretos guardaba ese hombre? ¿Y qué futuro esperaba a Lucía ahora que el pasado había regresado con fuerza? Pasaron los días con una extraña calma que parecía disfrazar la tormenta que bullía en el interior de Lucía. La presencia de Javier en la casa había devuelto la rutina, pero ella sentía que algo se había fracturado irremediablemente. Lucía continuaba vistiendo el cardigán gris de don Manuel, como si ese pedazo de él fuera un amuleto contra el vacío que la invadía. Javier, por su parte, parecía no notar la distancia creciente entre ellos, o quizás prefería ignorarla. Una tarde, mientras Javier descansaba en el salón, Lucía decidió salir a dar un paseo por las estrechas callejuelas de Zahara de la Sierra, aquel pueblo blanco encaramado en la ladera, con su iglesia barroca y las casas encaladas que brillaban bajo el sol andaluz. Llevaba un vestido azul celeste, ligero y ceñido, que dejaba entrever la curva de sus caderas y que combinaba con unas sandalias de tacón bajo, de color marrón. Su cabello, suelto y ondulado, bailaba con el viento, mientras un colgante de plata descansaba sobre su pecho, acariciando su piel con cada paso. En la plaza, se cruzó con una anciana que vendía naranjas y, con una sonrisa pícara, ésta le soltó, «Ay, niña, con ese vestido vas a hacer que se te pierdan los ojos». Lucía rió, sintiendo como un calor agradable se extendía por su cuerpo, una mezcla de nostalgia y esperanza. Al volver a casa, encontró una nota deslizada bajo la puerta. «Lucía, necesito verte. Hay cosas que no te he contado. Ven al viejo molino al caer la noche. M». Su corazón dio un vuelco. ¿Sería don Manuel? Un juego del destino o una sombra que no se desvanecía. Esa noche, vestida con una blusa blanca de encaje y una falda larga negra que rozaba sus tobillos, Lucía se acercó al molino abandonado en las afueras del pueblo. La luz de la luna iluminaba sus pasos y el silencio se hacía cómplice de su incertidumbre. Cuando llegó, don Manuel apareció de entre las sombras, con una expresión grave pero serena. «Lucía», empezó, «hay algo que debes saber antes de que todo cambie para siempre». Él le entregó un sobre cerrado y añadió, «Esto no es solo un adiós ni un secreto. Es una verdad que puede cambiar tu vida». Lucía tomó el sobre con manos temblorosas y, al abrirlo, encontró fotografías antiguas y cartas que revelaban un pasado oculto, un vínculo inesperado entre don Manuel y Javier que nadie le había contado. La sorpresa le dejó sin aliento. El misterio que había creído cerrado se abría como una herida fresca. Antes de que pudiera preguntar, un ruido en la distancia los alertó. Don Manuel la miró a los ojos y susurró, «Debemos ser cuidadosos. No todos quieren que la verdad salga a la luz». Mientras se alejaban, Lucía sintió que una nueva historia comenzaba, una que pondría a prueba su corazón y su valentía. ¿Qué secretos guardaban realmente esos hombres? ¿Y hasta dónde estaría dispuesta a llegar para descubrirlos? El viento nocturno arrastró sus dudas, dejando en el aire la promesa de un destino incierto que solo el tiempo desvelaría. El alba rompió con una luz pálida que se colaba por las rendijas de la ventana, despertando a Lucía con un nudo en el estómago y el sobre todavía apretado en sus manos. Las fotografías mostraban a don Manuel y a Javier en un tiempo que ella desconocía, jóvenes y cómplices, con miradas que ocultaban secretos y promesas no cumplidas. Las cartas, escritas con tinta desvaída, hablaban de pactos, de deudas y de traiciones que ahora amenazaban con trastocar su vida por completo. Lucía se vistió con cuidado, eligiendo una blusa de seda color marfil que acariciaba su piel y una falda lápiz negra, ceñida y elegante, que realzaba la curva de sus caderas. Sus zapatos de tacón, negros y delicados, resonaban con cada paso en el suelo de madera mientras bajaba las escaleras. Un delicado collar de oro con un pequeño colgante en forma de llave pendía de su cuello, un detalle que don Manuel había notado antes, y que ahora parecía cobrar un significado especial. En la cocina, Javier ya estaba preparando el café, con la camisa desabrochada en el primer botón y los pantalones arremangados, mostrando una actitud relajada, casi despreocupada. Lucía sintió como el aire se cargaba de tensión apenas cruzaron miradas. Él notó su silencio y preguntó con voz suave, «¿Todo está bien?» «Pareces distante». Ella dudó un instante,
pero decidió no revelar nada aún. Solo estoy cansada, respondió, intentando que su voz no temblara. Más tarde, cuando Javier salió a hacer unas gestiones, Lucía tomó el sobre con las cartas y fotografías y se dirigió a la vieja biblioteca del pueblo, un lugar polvoriento y lleno de libros antiguos donde esperaba encontrar alguna pista que aclarara el misterio. Allí se encontró con Marta, la bibliotecaria, una mujer de mirada perspicaz y sonrisa cálida, que siempre llevaba puestas blusas vaporosas y faldas largas, con un aire bohemio que desentonaba con la seriedad del lugar. ¿Buscas algo en especial, Lucía?, preguntó Marta, mientras hojeaba un libro de tapas gastadas. Estoy intentando entender algo sobre don Manuel y Javier. Algo que no me quieren contar, susurró Lucía. Marta la miró con comprensión y dijo, a veces, las verdades duelen, pero son el único camino para ser libres. Juntas comenzaron a revisar antiguos registros y diarios, desenterrando fragmentos del pasado que hablaban de una amistad profunda entre don Manuel y Javier, pero también de un negocio turbio que había terminado en traición y enemistad. Lucía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El hombre que amaba y el que había cuidado de ella durante su ausencia estaban atrapados en una red de secretos que los podría destruir a ambos. Al salir de la biblioteca, la lluvia comenzó a caer con fuerza, empapando las calles blancas y las azoteas de Sahara. Lucía apuró el paso, sintiendo como la tormenta reflejaba su confusión interior. En la penumbra de una esquina, una figura familiar le esperaba, don Manuel, con su gabardina oscura y mirada intensa. Lucía, debemos hablar. No queda mucho tiempo, dijo con urgencia. Ella lo siguió sin dudar, consciente de que aquella conversación podría cambiarlo todo, pero también que la verdad siempre tiene un precio alto. Mientras caminaban bajo la lluvia, las luces del pueblo parpadeaban, y en la distancia, un trueno resonó como un presagio ominoso. ¿Hasta dónde estaría dispuesta Lucía a llegar para descubrir la verdad? ¿Y qué secretos oscuros se escondían tras la fachada de aquel pequeño pueblo andaluz? La respuesta parecía estar más cerca de lo que imaginaba, y el juego apenas comenzaba. La noche envolvía Sahara con un manto oscuro y húmedo cuando Lucía y don Manuel llegaron al banco de piedra junto a la antigua fuente, donde el murmullo del agua parecía esconder secretos inconfesables. El aire olía a tierra mojada y azahar, y las farolas proyectaban sombras alargadas que danzaban con el viento. Don Manuel se quitó la gabardina, dejando ver su camisa blanca empapada y las mangas remangadas, revelando brazos firmes y un reloj de pulsera clásico, con la correa de cuero gastada por el tiempo. Sus ojos, normalmente serenos, brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. Lucía, lo que te voy a contar no es fácil, pero debes saberlo, comenzó con voz grave. Javier y yo compartimos más que una amistad. Éramos socios en un negocio que salió mal, muy mal. Hubo traiciones, deudas que no se pagaron y promesas rotas. Cuando te fuiste, todo se complicó aún más y Lucía, con el corazón latiendo a mil, escuchaba embobada y a la vez aterrada. Su vestido negro, ajustado y elegante, se pegaba ligeramente a su piel por la humedad, y el pequeño colgante de llave que llevaba al cuello parecía cobrar vida, como si guardara un secreto propio. ¿Y por qué nunca me lo dijeron?, preguntó con voz temblorosa. Porque queríamos protegerte, respondió don Manuel, tocando suavemente su mano. Pero ahora que Javier vuelve, las viejas heridas pueden abrirse de nuevo, y temo por ti. En ese instante, un ruido metálico resonó cerca, seguido por pasos apresurados. Ambos se giraron y vieron a un hombre alto y delgado, con una gabardina negra y un sombrero de ala ancha, que emergía de la penumbra con una sonrisa fría y unos ojos que no presagiaban nada bueno. Don Manuel, Lucía, qué sorpresa verlos juntos, dijo con tono sarcástico. Creí que los fantasmas del pasado ya no rondaban por aquí. El hombre sacó un sobre del bolsillo y lo lanzó al suelo. Esto es solo el comienzo, añadió antes de desaparecer entre las sombras, dejando tras de sí un escalofrío que caló hasta los huesos. Lucía recogió el sobre con manos temblorosas y, al abrirlo, encontró unas fotografías nuevas, esta vez con mensajes amenazantes y fechas marcadas en rojo. Su pecho se apretó, y una mezcla de miedo y adrenalina la invadió. Don Manuel la miró con gravedad y dijo, no podemos confiar en nadie. Ahora eres parte de esto, queramos o no. Mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo, Lucía sintió que la vida que conocía se desvanecía, sustituida por un juego peligroso del que no podía escapar. Su mente giraba atrapada entre el deseo, la traición y una pregunta que ardía en su interior. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? El reloj marcaba la medianoche, y en el silencio roto solo por el agua y el viento,
Una sombra se acercaba sigilosamente, observando, esperando. El misterio apenas comenzaba, y la siguiente jugada estaba por llegar.